¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. Mi aquí y ahora, Ushuaia, 17 de septiembre de 2023. Como te has dado cuenta, estoy grabando este video en el Día del Profesor. Voy a compartir una experiencia mía. Allá muchos años, como se dice en estos casos, longer than I care to remember, sentí que por primera vez me llamaba la profesión. Yo era, calcula el tiempo que hace, un chico de segundo grado de la primaria. Un chico, era yo, cargado de inseguridades, voz temblorosa. A veces esa inseguridad se notaba en posturas físicas, de encorvadito, muy flaquito era. Y recuerdo un día, estaba mi abuela, que llevaba las cuentas de la casa muy prolijamente en un cuaderno. Ella era muy prolija, a pesar de haber completado solamente los estudios primarios. Era muy prolija, no como el nieto, que hizo estudios terciarios, posgrado en la universidad, y no pudo dejar de ser muy desprolijo. Ella llevaba las cuentas de la casa, como te digo, en un cuaderno que era spick and span, como dicen en el otro idioma. Un día sentí, ¿cómo te digo?, el llamado de la profesión. Sentí algo me pasó. Me cambió la postura física, dejó de temblar mi voz. Con un paso muy decidido, con convicción tomo el cuaderno de mi abuela. Lo abro, tomo una lapicera y muy decidido empiezo a hacer garabatos, a corregirle. Una cuenta, por ejemplo, decía el 5.847, yo le ponía 3.536 y tachaba y le ponía una cruz, después ponía tilde en otro caso, y al final les pongo muy bien, felicitaciones, y muy decidido, tal vez ya copiando mecánicamente lo que les oía decir a las maestras, le entrego el cuaderno y le digo: bien, abuela, hay que trabajar algunas cositas todavía, pero vas por muy buen camino. Felicitaciones. Mi abuela abre el cuaderno. Ay, estoy viendo la cara de espanto que puso. Ay, el problema que le había causado. De pronto se fue el efecto de lo que te decía. El carruaje se convirtió en calabaza. Yo volví a ser ese chico inseguro, encorvado, voz temblorosa. Y me voy en puntas de pie, la dejo a mi abuela tratando de arreglar el cuaderno. Y yo pensaba en un escenario poco halagüeño que se venía si mi abuela hablaba con mis padres que llegaban de trabajar al rato. Nada de eso ocurrió. Se ve que mi abuela no habló con mis padres, por suerte. Y ese es el antecedente más remoto del llamado de la profesión que sentí. Desde aquel momento, acá estamos, tratando de causar la menor cantidad posible de problemas en la vida de la gente. Y así las cosas. Te voy a presentar a la colega de hoy, a la invitada de hoy, nuestra colega Cecilia Ramírez, a quien estás viendo. Bienvenida, Cecilia. Hola, muchísimas gracias y feliz día. Igualmente para vos Gracias. y para quien esté del otro lado. Eh, una alegría tenerte acá. Gracias por invitarme.
Y contanos un poco, empezamos por ahí. Antes le digo a quien está del otro lado que si recuerda su primer llamado de la profesión, que lo comparta en la sección de los comentarios, que Cecilia y yo te vamos a leer con muchísimo interés. Y antes de entrar en tu perfil, tu especialidad, que haces cosas muy interesantes, contanos, ¿tenés algún recuerdo así en tu infancia que la profesión te haya llamado? Sí, mientras vos hablabas me venían recuerdos. Qué bueno. El primero es muy chiquita yo, con Ajá, un pizarrón en el patio de mi casa, dándole clase a mi hermana, 4 años más chica. O sea, una bebita y a los peluches, a los claro. muñecos. A esa edad es Y una diferencia importante, 4 años. sí, en ese momento tuve ese flash, ¿no? De mi hermana sentada, muy chiquitita, y muñecos. Pero luego sí vino a mí el hermoso recuerdo eh, de ayudar a mis compañeros en la secundaria. Ujú. Siempre me fue muy fácil aprender Qué y, bueno. y no tanto matemáticas, pero todo Ah, el resto. Eh, Luego descubrí, ¿no? O sea, que quizás tendría que ver con algún filtro afectivo, con alguna sí, docente, seguramente. pero me vino el recuerdo de ser muy chica, 15 años, y más allá de que mi casa siempre se llenaba de compañeros a la hora de hacer la tarea y que yo los ayudaba, una de mis grandes amigas que tengo el honor de que todavía es una de mis mejores amigas hoy, tenía que dar inglés. Y yo, claro, yo venía estudiando inglés desde particular desde muy chica y todo, y me dice, ayúdame, quiero que me prepares vos para dar, porque se Bien, había llevado la materia. Y bueno, yo primero desconfiaba de poder hacerlo porque era rendir la materia, pero bueno, me insistió tanto que la preparé. Y me acuerdo que el día que fue a rendir, la profesora salió después de que ella rinda, una profesora excelente que teníamos en la escuela, muy exigente, salió, la felicitó y le dijo, ¿qué profesora te preparó? Porque la verdad, y bueno, ahí fue como que ese orgullo, esa sensación de satisfacción ¿qué te y, parece? y bueno, y creo que eso determinó el resto de todo, ¿no? Porque era una edad que me faltaba poco para 2, 3 años para terminar la secundaria y ahí me di cuenta que además de amar el inglés, que eso ya lo tenía Desde muy siempre, claro, era algo que yo le había pedido a mis papás estudiar, sí, eh, había trascendido, no era solo ayudar a mis compañeros con diferentes materias. En ese momento, esa sensación de haber podido, voy a hacer una frase un poco cliché, pero tocar una vida y sí, poderla haber ayudado. Y bueno, sí, y es el día de hoy que, bueno, sigo sintiendo la misma satisfacción cada vez que un alumno mío de los que preparo particular aprueba. eh, no me equivoque. Pero bueno, creo que se lo debo a mi amiga, así que cuando mire María José, bien. María entrevístela, José, te saludamos, no te conozco, pero bien, ella, ella creo que fue una de las motivadoras a esto por elegirme, ¿no? bien. Saludamos acá desde el canal a María José. Y bien, pero justamente entonces ahí entramos en tu perfil, entramos espontáneamente porque vos hablaste hace un rato de filtro afectivo, que es una de las hipótesis de Stephen Krashen, y no sé si fue el primero en introducir la parte emocional, pero uno de los, sin ninguna duda, cuando tal vez eso no era como se dice en otros temas, un tema de agenda, la No, parte emocional. Y él, al enunciar esa hipótesis del filtro afectivo con tanta claridad,
allá por los 80 habrá creado una revolución. Bueno, en cambio que el paradigma era el enfoque comunicativo. Pero bien, entonces vamos justamente lanzando el tema del filtro afectivo, porque veo en tu hoja de vida que has hecho muchos posgrados en inteligencia emocional. Por un lado, sos profesora de metodología y prácticas en el Sí, enfoque tradicional, y has hecho muchos posgrados, cursos y demás en el tema de la inteligencia emocional, que es un tema que aún hoy, a pesar de todo lo que se ha cambiado, sigue haciendo falta trabajar mucho, ¿verdad? totalmente. Yo creo que hay mucho, hay muchas personas hablando del tema, pero Sí, creo que todavía falta mucho para que esto se haga carne, ¿no? sí, Eh, yo, el tema me interesó desde los 90 cuando ya, hice un posgrado de inteligencias múltiples, cuando hablaban de la inteligencia intrapersonal e interpersonal. claro. Yo decía, por acá va. Yo además, Lógico, matemática, lingüística, la, sí, las multiple intelligence. las En los 90 esa famosas movida. Multiple Intelligences de Howard Gardner. Y yo había hecho ese posgrado y luego hago una licenciatura en Ciencia de la Educación, Bien, donde la profesora de psicología insistía en esto. Y realmente yo me daba cuenta que era así. De hecho, mi tesis, cuando me recibo de licenciada en Ciencia de la Educación, mi tesis se basó en todo un estudio de campo. eh, Te lo tengo que resumir porque es muy largo, pero pero bien, dale, te escucho. el tema fue comparar lo que creían los docentes que estaban haciendo y lo que sentían los alumnos. Y fue una investigación que me llevó mucho tiempo, que no llegó a resultados muy felices, porque Ah, realmente los docentes estaban totalmente convencidos de que ellos estaban cuidando las emociones de los alumnos y eh, yo creo que fue casi más de un 70% del alumnado de esos mismos profesores que no se consideraban contenidos, protegidos. bien, mira, Bueno, fue muy choqueante. sin lugar a Estoy dudas. hablando de nivel terciario, o sea, yo la investigación la hice a nivel terciario, Sí, por, sí, por una cuestión de, bueno, tenía que hacer un corte. sí, Entonces, bueno, seguí haciendo posgrados y todo, porque creo que ahí está el secreto, ¿no? O sea, más allá de que no vamos a negar la inteligencia y su definición, digamos, tradicional, el coeficiente intelectual, pero creo que todo este coeficiente emocional es totalmente necesario, de las dos partes. Y sí, obviamente Krashen y su hipótesis está ahí en juego, porque él bien lo dice, una persona con un filtro afectivo muy alto le va a costar muchísimo más claro, aprender o adquirir claro, el son idioma. las variables que él reconoce son la motivación y la autoestima. Sí, y también habla de la ansiedad en el momento Ansiedad, de me faltaba aprender. una, pero son Bien, tres sí, variables, sí, sí. tal cual. La verdad que, bueno, además todos los trabajos que siguieron a Krashen de otros investigadores Pero claro, también por ese camino. aportaron. Sí, sí. Y yo como profesora de método lo veo sobre todo en las prácticas, ¿no? Cuando Sí, los practicantes tienen terror al enfrentar el aula. O sí. sea, yo como docente, ¿qué hago? ¿Los aterrorizo más o trato de ayudarlos a Claro, perder ahí el te iba a miedo? preguntar eso. Bien. Ah, Porque justo te iba a decir, das una materia, como se dice ahora, un espacio curricular, sí, que es justo el filtro afectivo por excelencia, porque sí. vamos Y a encima la nuestra doy en práctica. segundo, la doy en segundo año, Claro, o sea que es cuando recién empiezan a dar los primeros pasos dando clase, porque los chicos en primero
solo observan y ven todo claro, a nivel institucional. claro, Pero no, 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 claro, pero así van a la práctica, pero claro, además se sienten, sí, uno, ha pasado, uno se siente evaluado por por quien te está observando, tienes una persona ahí con cara de intelectual anotando cosas y mirando como haciendo que te estudia claro, y, y vos con tu confianza en juego, el miedo también a que los alumnos digan, claro, no, es el practicante o es la practicante y no no te brinden toda la atención que necesitas, o sea que está ahí, hay mucho sí, miedo ahí. Y entonces sí. contame una clase tuya, con una reunión tuya con tus practicantes, ¿qué intentás cambiar con respecto a lo que has vivido en las prácticas? Porque tus prácticas habrán sido las tradicionales, los miedos que te demuelan en los informes. Gracias a Dios tuve una profesora de prácticas que fue bastante determinante porque fue muy contenedora, muy compañera, más allá de que era muy exigente. Bien, Luego no tanto los demás, pero obviamente era un paradigma muy tradicionalista donde te sentías totalmente evaluado. Pero lo que yo trato de cambiar, o lo que vengo tratando de cambiar, porque realmente empecé en el 97 a dar prácticas, bien. es justamente eso, buscar una perspectiva humanista donde los chicos sepan que eh, se pueden equivocar, que está permitido el error, que obviamente es un trabajo arduo, eh, pero que si ellos realmente tienen la vocación, lo van a poder lograr. Entonces, trabajamos mucho nosotros tenemos encuentros todos los viernes a la mañana, por ejemplo, y más allá de dar teoría, trabajo mucho en el proceso o sea, reflexivo, que ellos traten de ver, como ellos van durante varias semanas a observar a los chicos con los cuales luego van a practicar y a las docentes, también intento elegir docentes que tengan mi misma corriente de pensamiento y la verdad que es muy bueno esto porque ellas mismas generan en el practicante una sensación de inclusión, ¿no? O sea, Bien, y bien, entonces ellos van tomando pasito a pasito las cosas, entonces primero observan, después ayudan a la docente en pequeñas cositas sin necesidad de planificar, sino que se van como acomodando y adaptando al grupo, y luego sí, llega esta época, septiembre, octubre, donde tienen que practicar. Pero sí, bueno, hacemos reuniones eh, donde obviamente la planificación ellos ya tienen garantizada de que está bien, porque hacemos todos los encuentros que hagan falta para que su planificación esté bien. Y más que nada trato de trabajar eso, en fomentarles autoestima, en ser conscientes de sus luces y sus sombras y enfocarse en sus luces, ¿no? O sea, a buscar sí, en qué son talentosos y sí, explotar eso en el aula. Y bueno, y saber que del otro lado no hay un cuco, un monstruo. Hay una docente que se siente parte de ese proceso y una docente del grado que también se incluye y se siente parte del proceso, porque algo que les decía hace unos días conversando con un par es cuando los alumnos fallan, y sobre ajá, todo en un grupo de alumnos, ¿no? Que sí, haya un 50% de alumnos que fallan. ¿No es una falla también del profesor? O sea, yo siempre dije, el sí, fracaso de los alumnos cuando no son los menos los que fracasan, sino cuando sí, hay grandes fracasos, digamos,
siempre digo, ¿no? Un 50% o más. No tenemos que pensar a ver qué pasa. Yo, gracias a Dios, nunca tuve que pasar por esa situación donde mis alumnos fracasaran en masa. Siempre, obviamente, a alguno le fue mal, pero pudimos encontrar el porqué y se volvió a trabajar, la volvió a hacer la materia. Pero creo que también tenemos que partir nosotros desde tener una humildad como docentes Ujú, y ver qué ajustar. Quizás esto también me lo da el haber tenido un instituto de ujú. inglés particular, Bien, donde mi mentalidad siempre fue eh, otra mirada, ¿no? sí, No un sistema piramidal, digamos, sino que cuando uno tiene un instituto y tiene alumnos en el barrio, tiene alumnos que los ve todos los días, también hace que uno baje un poco de ese pedestal que a veces algunos profesores podemos llegar a tener, ¿no? O sea, sin pero lugar a bueno, es dudas. eso, es trabajar en la regulación de las emociones. Ujú. Nada, nada menos. Lo decís como si fuera poca tarea. No, es terriblemente difícil. Claro. Al momento, claro, porque la visión tradicional era que das las clases y te marcan todos los errores. Y si Claro, vos, y si tu clase es una clase de 8, siempre el feedback eran el 20% que falta, y sí, entonces es toda la clase hablando de errores. Y es claro, una sensación de frustración. claro. Yo les doy primero Ujú. lo hago con las docentes que trabajan conmigo también, o sea, Bien, las chicas que contame eso. trabajan Sí, un claro, feedback a tus... yo les doy un feedback a los Sí, practicantes y a mi equipo docente en mi instituto, bien, hago lo mismo. Yo pongo toda una lista de condiciones y pongo, ¿no? Excelente, muy bueno, bueno, a mejorar. Entonces, ya es imposible que solo aparezca lo malo. Y generalmente luego cuando empiezo a escribir todo el feedback que voy a dar, que obviamente tomo nota y después también está todo lo que uno va recordando, siempre empiezo por lo bueno, por todo lo que hicieron bien. Entonces ya ahí se recibe la crítica, entre comillas, porque en sí, realidad no es una crítica, sino que es una observación constructiva. Lo que son pasa las que áreas a mejorar, lo que hay que es corregir que sigue claro. estando. Y además, como yo les digo, seguramente si alguien va y observa una de mis clases, ya sea en el profesorado o en mi instituto, o una de mis charlas, mis conferencias, tenga cosas que decirme, ay, esto te salió fantástico, pero esto lo tenés que mejorar. Y ahí es donde tenemos que, creo, tener esa inteligencia emocional y recordar Claro, que nosotros también podemos tener errores. claro, eso, No los mismos que un profesor principiante o un practicante. claro, Pero claro, bueno, creo que bueno, y espero poder llegar a verlo, aunque, a ver, no sea trabajando, pero pueda ser, llegar a verlo, que se cumpla en todas las aulas, ¿no? Ese es un gran sí, sueño. sí, 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 porque a veces en el mismo profesorado puede haber que los principios que te transmiten, ¿no? Muchos lo dicen, que los principios que te transmiten en metodología, en lo que vos tenés que hacer en tu aula, no es lo que hacen los profesores de otros espacios en el aula de ellos, Sí, con muchas respecto al veces, feedback y, y demás. Bueno, yo cuando dije lo que dije, pero tengo que decir que hablaba en general, yo en mis prácticas también tuve la suerte, con tu permiso voy a dar los nombres, que gente que algún día espero tener acá, pero Mercedes Pérez Berbañ, acá ah, a cargo de la, sí, de la cátedra y asistida eh, por Lina Casuselli. O sea, dos lujos. Tuve sí, como digo yo, lo poco, como digo en estos casos, lo poco que aprendí, ahí se lo debo a lo mucho que me enseñó toda esta gente.
Sí, totalmente. En la parte teórica tuvo en su momento a Gustavo Paz y Leonor Corradi. Bueno, todos Gustavo, genios, todo género. A todos Gustavo Paz, colegas que admiro, colegas que tengo la suerte de haber conocido eh, haciendo cursos de posgrado, ¿no? Porque no bien, estudiamos juntos, pero claro, los nombres que estás dando es gente que también, porque los conozco, tienen este paradigma de la enseñanza efectiva, afectiva. claro, justo ese par, que en español tengamos ese par mínimo para hacer el contraste es mágico. Sí, Gustavo, te invito a escucharlo si no lo has hecho y también a vos que estás del otro lado. Hablamos justamente de la era postmétodo. Sí, 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 sí. Bueno, yo tengo que dar en cuarto año del profesorado, que también doy la materia Fundamentos, trabajamos con la era postmétodo. Y de hecho yo hice cursos con Gustavo cuando me estaba preparando, Mira vos, justo que así que además me preparó para el FIRST en su momento en su y para momento, el sí, ingreso al profesorado. mira, Así que bien, Cecilia, un placer haberte tenido acá. Y como digo, en estos casos, prometenos que vas a volver. prometido. Excelente, por siempre. Siempre terminamos las charlas con los invitados, con las invitadas, en en el momento que sentimos que acaba de empezar. Se nos acaba el tiempo, como se decía en la tele, que el tiempo es tirano, se decía, ¿te acordás? Los viejos Y locutores. Así que entonces te despido hasta cualquier momento, Cecilia, y muchas gracias por haber estado con nosotros. un placer, muchísimas gracias. Muy bien, y a vos que estás del otro lado, acá la hemos anclado a Cecilia. Acá estamos, para variar, algunos errores cometemos con los votos, pero como bien nos acaba de decir Cecilia, hay que darse permiso para, para cometer errores. Bien, antes de despedirme, te agradezco por la compañía, te deseo un muy buen día del profesor y me conecto con una frase de Teresa de Calcuta que decía, aunque tu trabajo sea una gota en el océano sería mucho menos si no tuviera la gota que vos contribuís. Entonces, en esos momentos que te cuestionás sobre el valor de lo que haces, siempre recordar esto, que sin tu aporte, la educación sería mucho menos. Sabelo. Sin más que decirte, hasta muy pronto.